Saludos a todos los que están ahí conectados en este momento. Le quiero bendecir en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es un grato honor compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta noche tengo una palabra que la quiero compartir con cada uno de ustedes. Y está en el Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, verso 6. Y yo quiero hablar de la creación. Dios lo ha creado todo. Dios creó todo lo que existe. Él es el creador por excelencia. Y aunque nosotros escuchamos que hay mucha teoría, pero la única teoría es que Dios es el gran arquitecto de todo lo que existe en todo el universo. Por eso yo quiero hablar de este versículo bíblico que me llamó la atención. Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Jehová Dios es el creador que hizo el cielo, hizo la tierra y hizo todo lo que existe para que nosotros entendamos que solamente Él es quien crea todo lo que hay. Por eso en Colosenses capítulo 1, verso 16, la palabra de Dios dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque todo fue creado en el orden que Dios quiso crearlo. Él creó todo lo que hay, pero todo lo que existe, existe porque Jesucristo con la palabra lo hizo todo. Él es el artífice de todo lo que existe. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, Él es quien dice que Él es la sustancia viva del Dios viviente. Y por eso yo creo que todo lo que hay, incluyendo a Satanás, incluyendo todo lo que fue hecho desde el principio, Jehová Dios formó todo lo que hay para que nosotros pudiéramos ver su redención. Esta redención tan hermosa que Dios tiene para nosotros. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, verso 12. Y yo quiero hablar de este querubín protector que también Dios lo creó. Dios creó al diablo, y Dios, al crear al diablo o a Lucifer, lo que hizo fue que desde el principio Él fue quien hizo pecar a Eva. Y desde el principio, así como dice las escrituras, que Eva comió primeramente del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién fue el primero que comió? O sea, ¿fue Eva o fue Satanás? Bueno, inducida por Satanás, ella comió. Pero aquí vemos como este querubín protector, que era hermoso, que era perfecto, que era, ya usted sabe, todo lo más hermoso que Dios había creado. Pero sin embargo, escuche lo que dice Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseaba.
Dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí comienza el asunto. Entonces, este gran querubín protector, que era la máxima creación que Dios había formado en ese tiempo, aquí dice que era perfecto en todo su camino. Una de las cosas que me llama la atención a mí, desde el principio que yo puedo ver estas cosas, es que por querubín protector, entonces nosotros hoy estamos heredando el pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y querubín protector, que fue perfecto en todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, era lleno de hermosura. Dice que era el sello de la perfección. Y allí yo lo que creo es que este querubín protector fue tan orgulloso de una manera tal que Dios le dio libre albedrío para que él pudiera decidir por sí mismo. Pero este querubín protector también hizo que Eva y Adán pecaran, y en el principio le dijo, ese querubín protector que estaba en el Edén desde el principio, le dijo a Eva, sabiendo Dios que el día que tú comas del árbol vas a ser igual que él, con mucha sabiduría. Y lo fuerte de todo esto fue que Eva se lo creyó. Desde allí nosotros entonces estamos viendo que Eva comió de una fruta prohibida. Por eso es importante el versículo 9 de Nehemías, capítulo 9, verso 6, porque allí hay que darle toda la gloria a Dios, porque de Él dependemos, y hay que darle toda la alabanza al Señor. En el principio, cuando miré esto, pude ver lo siguiente, que aquí hay un problema. Dice, hasta que se encontró en ti maldad. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es un árbol que prácticamente nosotros tenemos que verlo y verlo en el gran mandamiento. El gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Aquí lo que nos encontramos es que este querubín protector con su orgullo dice que se encontró maldad, y la maldad parió iniquidad. Y lo que estamos viendo aquí es que cuando vemos que a través de Adán y Eva nosotros heredamos un pecado, tiene que ver con este querubín protector, donde dice, a causa de tu multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice, y se enalteció tu corazón. En pocas palabras, nosotros heredamos el pecado porque hubo algo que me llamó la atención. Y es que si la paga del pecado es muerte, quiere decir que el querubín protector hizo pecar a Eva. Y hizo pecar a Eva de una manera tal que nosotros hoy día estamos bajo ese pecado. ¿Y por qué estamos bajo ese pecado? Porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Escuche esto, amado hermano. Dice esta versión, palabra de Dios para todo. Dice, el que peca viola la ley de Dios, porque el pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Entonces, aquí nos encontramos que lo único que Lucifer hizo en el principio fue hacer que Eva también pecara. ¿Y cuál es el pecado? Entonces, si es un pecado tan fuerte, tenemos entonces que ver que el pecado que Satanás hizo que Eva
pecar allí en el huerto del Edén fue el gran mandamiento. Y este gran mandamiento nosotros podemos verlo más adelante ya, el apóstol Pablo explicando todo esto a nivel del pecado y la ley. Por eso es importante que el apóstol Juan entonces dice aquí que el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Satanás vino en contra de la ley de Dios, y entonces nosotros por eso es que el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 7, verso 7 de Romanos, escuche lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, ni la ley no dijera, no codiciará. El verso 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, escuche esto, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, amado hermano. Y es paradójico. Y entonces el apóstol Pablo sigue hablando en el verso 9, dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amados hermanos, entonces el pecado que nosotros tenemos, el pecado que nosotros heredamos es infracción de la ley. Y Cristo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento a la ley. Dice más, esta versión, aquí en el verso 8, dice, el pecado se aprovechó de la ley, usando en mí contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Escuche esto, amado hermano, es más serio que lo que nosotros entonces podemos imaginarnos. Dice el verso 9, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Ahora, si nosotros hoy estamos bajo el mandamiento, violamos el mandamiento, por eso es que somos transgresores de la ley. Y si somos transgresores de la ley, fue porque en el pasado entonces alguien inculcó que violara el gran mandamiento, que violara el mandamiento de Dios. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros entonces tenemos que ver algo aquí. Dice Job, capítulo 2, verso 9, dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, ha hablado. ¿Qué recibimos de Dios? ¿El bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con su labio. O sea, que en los labios de Job estaba tanto el bien como el mal. Pero aquí no estamos hablando del bien y el mal, porque el bien y el mal fueron creados, Dios lo creó allá en el principio. Ahora, ¿quién violó el mandamiento en el principio? Satanás lo violó. Hizo que también Eva lo violara y hizo que pasara toda la humanidad. Y hoy día nosotros estamos bajo ese concepto. Pero, amados hermanos, lo más importante de todo esto es que dice en Amós capítulo 5 verso 14, busca lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Es que si nosotros hoy día no estamos bajo el régimen de la ley, porque violamos la ley, pero Cristo Jesús pudo arreglar todo esto, murió, y cuando murió se levantó nuevamente, y entonces nosotros estamos viviendo bajo el régimen del Espíritu, y esto es lo que nos da a nosotros aval para que, dice el apóstol Pablo, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Esto es lo importante. Entonces, nosotros sembramos este cuerpo de pecado, pero resucitaremos un cuerpo
resurrecto, un cuerpo sin pecado, amados hermanos, porque ya la ley del Espíritu nos dice a nosotros que como violamos la ley, el mandamiento en el principio, ahora Cristo Jesús viene y cumple la ley y nos da a nosotros esa gran victoria, amados hermanos. Por eso necesitamos a Cristo Jesús en el corazón y necesitamos que Jesucristo siga haciendo la obra en todo aquel que no le conozca, para que se salve, amado hermano, para que venga a los brazos del Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús en esta noche y quiero orar por ti. Si quieres darle tu corazón a Cristo Jesús, estoy dispuesto a orar por ti. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te entrego todo mi ser. Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si usted hizo esta oración, yo le felicito, le doy un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.